Dios dará el reino de Dios a todos aquellos que den su fruto a tiempo. Queridos hermanos y hermanas, compartimos una vez más con ustedes este Evangelio de San Mateo que durante este ciclo litúrgico, que durante todo este año ha guiado nuestra vida como iglesia peregrina hacia la casa del Padre. Pero hoy San Mateo nos pone una parábola de las más dramáticas de Jesús, pues en ella no solo anuncia su propia muerte, sino también acusa a aquellos que serán responsables de ejecutarla. Jesús pronuncia esta parábola en Jerusalén. ¿Quiénes lo escuchan? Las autoridades judías religiosas de la ciudad, la alta clase sacerdotal y los ancianos del Sanedrín. Escuchemos esta parábola. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús les dijo: escuchen esta otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió a sus servidores, a los labradores, para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro le mataron y a otro le apedrearon. De nuevo envió a otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores al ver al hijo se dijeron entre sí: este es el heredero, vamos, matémoslo y quedémonos con la herencia. Y agarrándolo, lo echaron fuera de la viña, lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y le dijeron: a esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que los constructores desecharon se ha convertido en piedra angular? Fue el Señor quien hizo eso, porque es maravilloso a sus ojos. Por eso les digo, se les quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús recorre esta imagen de la viña, pues ya desde antiguo los profetas la habían utilizado para referirse en ella al pueblo de Dios. Precisamente hoy nos recuerda el Señor con esta lectura algo que mucho antes había dicho el profeta Isaías, dirigiéndose a Dios como el agricultor. Él removió la tierra, quitó las piedras, plantó en ellas vides selectas, edificó en medio una torre para vigilar contra los animales, para que el vigilante se diera cuenta cuando entraran. Cavó un lagar donde exprimir el jugo. Es decir, el profeta recuerda todos los cuidados que tuvo con su pueblo Dios, con el pueblo de Judá, cuando lo estableció en su tierra. Pero ¿qué pasó? El pueblo no respondió con una conducta justa y recta. El Señor esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña, dice, dio uvas agrias. El Señor esperaba que ellos obraran rectamente y ellos en cambio cometieron iniquidades. Él esperaba justicia y solo se oyeron reclamaciones. Es decir, Jesús en la parábola está recordando esto que había dicho Isaías. Pero en la parábola Jesús nos cuenta que Dios sigue siendo el dueño de la viña,
porque aparece uno de los personajes de los cuales también Isaías hablaba. Aparece el dueño de la viña, Dios. Solo que ahora el problema es que la tierra da frutos, pero los viñadores se quedaron con estos frutos. Cuando el dueño de la viña les envía emisarios para reclamar parte de la cosecha, no solo no la dan, sino que los maltratan e incluso dice, matan a uno de los enviados. Los viñadores de la parábola representan a las autoridades religiosas y políticas de Jerusalén. Por medio de la parábola, Jesús les acusa que es cierto, ustedes gobiernan en nombre de Dios, pero en realidad no quieren darle cuenta a Dios. A pesar de que Dios envió profetas antes de Jesús para llamarles a la conversión, ustedes no hicieron caso. ¿Qué hicieron? Los maltrataron y mataron, como hicieron con Juan el Bautista. Por último, el dueño de la finca envió a su hijo de la misma manera, como Dios decidió enviar a su hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Jesús pues se implica a sí mismo en esta parábola. Dios lo envía al mundo. En primer lugar, ¿a dónde lo envió? A Jerusalén. ¿Para qué? Para invitar primero a las autoridades religiosas judías que reconocieran a Dios. Y reconociéndolo a Él, a Cristo Jesús, como su enviado. Pero estos viñadores, estas autoridades judías, los sumos sacerdotes, los ancianos y los miembros del Sanedrín no lo reconocieron. Más bien vieron a Jesús como una amenaza. Reconocieron al hijo del dueño de la viña y lo reconocieron como aquel que quería quitarles el puesto. Entonces lo mataron. ¿Para qué? Para quedarse con la viña, para seguir siendo ellos los mandamases en esta religión. Ya no era Dios quien gobernaba el pueblo, ellos querían gobernar al pueblo a través de la religión. Los sacerdotes y los ancianos de Jerusalén han reconocido en Jesús al enviado de Dios, pero lo han tratado de blasfemo, lo han quitado del camino para quedarse con herencia, es decir, seguir manipulando la religión a su propio beneficio. En este punto la parábola tiene una enseñanza válida, incluso para nosotros hoy. La denuncia de Jesús contra las autoridades de Jerusalén de su tiempo es válida para todo momento. La tentación de manipular la religión y la fe para enriquecerse, para consolidar el poder, para abusar de la gente, se da hoy tanto como ayer. ¿Saben, hermanos? Lo triste es que pareciera que mucha gente está dispuesta a dejarse engañar y a dejarse manipular por aquellos nuevos mercaderes de la religión el día de hoy. El peligro de manipular la religión para los propios fines existe en todas partes, incluso existe entre nosotros y también existe entre los otros. Cualquiera que sea dirigente de cualquier grupo, de cualquier comunidad, de cualquier pequeña célula religiosa, siempre cae en esta tentación de poder. Y cuanto más los que tenemos un puesto mucho más alto o los que, por así decir, dirigimos una grey más grande. Por eso la parábola de Jesús es siempre pertinente. Es una llamada a la conciencia de todos nosotros. Es una advertencia para aquellos que tenemos autoridad religiosa, para no utilizarla para explotar a los demás en beneficio propio. Y es también una advertencia para la gente común y consciente, para aquellos que no son autoridad, para que no se dejen manipular, para que estén alertas de quienes quieren hacer la religión como un negocio. En resumen, la religión y la fe pueden pervertirse, hermanos, cuando quienes debieran proponerla como medio de salvación la manipulan para convertirla en medio de obtener ventajas personales. Por eso la religión y la fe cumplen su misión y su tarea cuando ayudan a los demás a encontrar sentido a la vida, cuando cumplen con su misión de ofrecer a los demás la meta hacia la cual nosotros caminamos, cuando nos motivan a ser cada vez mejores personas, cuando nos sensibilizan a buscar la verdad que dé consistencia a nuestras palabras. La religión ayuda cuando da fuerza a nuestras acciones. Le preguntaron a Dalai Lama, ¿cuál es la mejor religión del mundo? Y él dijo, la mejor religión es aquella
que te lleva a Dios. Dios te bendice, cristianos del nuevo milenio.